Muy bienvenidos a esta sección de nuestro curso de farmacología. Vamos a adentrarnos ya en el mundo de los antibióticos y en esta guerra en la cual todos los odontólogos estamos inmersos, donde nos vamos a encontrar con bacterias que atacan a nuestros pacientes en diferentes situaciones y en diferentes intensidades. Bueno, es nuestro deber ser responsables, hacer una buena historia clínica, hacer un buen diagnóstico y por lo tanto esto nos llevará a la mejor selección de cada uno de nuestros fármacos para prescripción hacia nuestros pacientes, entre ellos los antibióticos. Vamos entonces a adentrarnos a algo muy básico, eh, una infección dental que es la que nos va a obligar a seleccionar el mejor antibiótico para nuestros pacientes. Ahora, los signos y síntomas de una infección dental las podemos resumir muy condensadamente en estos 10 puntos. Cuando mi paciente ya presenta o refiere un mal olor o una halitosis en su boca, cuando hay un dolor dental a la oclusión, cuando hay dolor ya en otras áreas cerca de la boca, como lo es hasta el cuello, sangrado de encías, un dolor irradiante hacia oído, una hipersensibilidad dental hacia los picos de temperatura, ya sea frío o caliente, una inflamación de los ganglios linfáticos que están en el cuello. Por eso nuestras historias clínicas no se deben de concentrar netamente en el área bucal, oral, sino que van hacia otras estructuras porque estos me van a dar signos y síntomas ricos en datos que nos van a ayudar a preseleccionar un antibiótico correcto. Además, una inflamación en una zona, a veces la zona no es tan específica como una zona periapical, en donde en radiografía podemos sospechar que esa es la pieza en la cual hay una infección. No siempre es así, a veces las zonas son bastante extensas y entonces nosotros tenemos que hacer esa preselección. También el paciente puede manejar la posibilidad de presentar fiebre o presentar un absceso o flebón. Todos estos datos clínicos, cuando los tenemos enfrente de nosotros, a veces viene uno acompañado de más datos, a lo mejor es algo difuso, pero nos hacen sospechar de una infección. Y esa infección, aparte de tratarla operatoriamente o quirúrgicamente, depende del caso, puede ser un detratraje, puede ser un curetaje, dependiendo del caso, va a ir acompañada de una buena selección de nuestros fármacos. Ahora, estos 10 signos y síntomas provienen de qué causas. Bueno, puede ser, como ustedes ya lo saben, desde una caries dental hasta una pulpitis o gingivitis o periodontitis, pericoronitis o hasta un traumatismo dental. Todas y cada una de estas afecciones o situaciones que atacan a nuestros pacientes pueden desembocarse en infecciones. Y así como lo estamos viendo en estos casos clínicos, puede ser una infección muy localizada a nivel periapical que nos hace sospechar que aquí hubo una recidiva o una endodoncia fallida en el donde hay una colonización bacteriana que está atacando estas piezas dentales. Algunas son más circunscritas y otras son más difusas. Pero bueno, los signos y síntomas que me da mi historia clínica me hacen entonces armar las piezas de un rompecabezas y decir, bueno, esta persona tiene una infección, voy a hacer este tratamiento para atacar ya sea cualquiera de estas afecciones, pero además tengo que prescribir un antibiótico. Entonces, a partir de esta sesión y las que vienen, vamos a hablar constantemente de esta selección. Esta viene siendo una primera parte de antibióticos. Así que vamos a repasar qué es un antibiótico, y cuáles son sus efectos de los antimicrobianos. Es importante recalcar estos 3 efectos. A nosotros prescribir un antibiótico podemos irnos a 3 escenarios.
Un bacteriostático, que significa que lo que hacemos es poner en pausa esa colonización bacteriana, no se sigue proliferando o multiplicando, y lo que hacemos, aquí podemos señalar, es que a la colonia bacteriana lo que hacemos es que la mantenemos a raya, y eso hace que otros sistemas, como nuestro sistema inmune, nos ayude y por lo tanto pueda atacar. O puede ser un efecto bactericida, donde ustedes están viendo la línea del tiempo que está abajo y las colonias bacterianas bajan. ¿Por qué? Porque van muriendo con el efecto de nuestro antimicrobiano o antibiótico. O 3, un escenario que puede ser algo confuso, pero es el bacteriolítico, en donde baja no solamente la concentración del fármaco o del antibiótico, sino también baja a la par el número de bacterias. Entonces, estos son los 3 posibles escenarios que nos pueden dar nuestros antibióticos. Y estaba viendo este estudio más o menos actualizado a finales del año pasado, donde en el Journal of American Dental Association hace una referencia de cuáles eran las áreas odontológicas que prescriben más antibióticos en Estados Unidos. Aquí dice que son los cirujanos orales, maxilofaciales, periodoncistas y endodoncistas los que más prescriben. De acuerdo a la normativa de este país, dicen están prescribiendo de más, como una profilaxis excesiva, es decir, por eso los pacientes se están haciendo más resistentes, que fue un tema pasado, solamente lo traigo a colación para que veamos que nosotros, parte de nuestra identidad como clínicos, tiene mucho que ver con nuestras recetas. Te van a conocer por tu buena calidad, por tu trato, pero también por tus recetas, por la atención, porque le hiciste una muy buena prescripción clínica, farmacológica. Entonces, si esto es parte de lo que va a ser nuestra carta de presentación, nuestras herramientas de trabajo, vamos a tener esta sesión que tiene como finalidad darnos los lineamientos generales para en las próximas sesiones ya vamos a irnos con fármacos específicos. Por eso para mí es muy importante que esta sesión quede más que entendida. ¿Qué es un antibiótico? Repasemos brevemente. Es cualquier sustancia química producida por un microorganismo utilizada para eliminar o inhibir el crecimiento de otros microorganismos infecciosos. Así que yo me voy a ayudar tal vez con una cureta, con una cirugía, con una endodoncia para quitar la infección en esos escenarios posibles. Pero también me voy a ayudar de un antibiótico y por eso debo de entender qué tipo de herramienta y qué tipo de efecto espero tener en mi paciente al prescribir un antibiótico. Así que un antibiótico, por su efecto antimicrobiano, como lo expliqué, esos 3 posibles efectos, vamos a mencionar en esto 2. Pueden ser bacteriostáticos o bactericidas, o pueden pausar las colonias microbianas o pueden matar las colonias microbianas. Y por su espectro de acción, pueden ser de amplio espectro, como por ejemplo tetraciclinas, cloranfenicol y betalactámicos. De espectro intermedio, los macrobios, aminoglucósidos y de espectro reducido, glucopéptidos. Esas son las colonias donde vamos a seleccionar nuestros posibles antibióticos. Pero es importante que nos centremos en los que más vamos a usar. En un curso tan express y tan reducido como este, yo les invito a usar su libro de texto y pongan allí en el índice cuáles son los antibióticos betalactámicos. ¿Por qué? Porque son los que más vamos a utilizar y por lo tanto va a ser nuestra primera elección. No es la única, es la primera elección. Si mi paciente ya presenta algunas características negativas ante estos antimicrobianos, ya hay una resistencia bacteriana ante estos antibióticos, bueno, entonces estaré
pensando en más opciones. Entonces, en esta gama de productos farmacéuticos y específicamente antibióticos, que es lo que estamos repasando, vamos a irnos en orden. Y el orden es, primero, elección betalactámicos. No porque sea la única, sino porque es la primera elección, porque tiene las siguientes características. Repasemos. Son el grupo más ampliamente utilizado entre los antibióticos disponibles. Y aquí, dentro de los betalactámicos, empecemos a aprender nombres. Aquí están las penicilinas, cefalosporinas, monolactámicos, carbazepam, carbapenems e inhibidores de la beta-lactamasa. Básicamente, cualquier agente antibiótico que contenga la siguiente estructura química. Apréndanse hasta penicilina, cefalosporina. Son las primera y segunda opción de inicio ante una infección. Eso es muy importante. Y otra cosa muy importante, tenemos que regresar a química. Y aquí me está diciendo que este antibiótico tiene un anillo betalactámico. Y identifiquen en esta diapositiva cómo es el anillo betalactámico. Este es el que están viendo aquí arriba. Tiene un doble enlace, un grupo de oxígeno y aquí tenemos el anillo y lo podemos encontrar desde las penicilinas, aquí lo están viendo en un color más oscuro, las cefalosporinas, que es nuestra opción 2, y las demás, monolactámicos y ácido clavulánico, que ahorita se está utilizando mucho, se los adelanto, porque nos hemos hecho tan resistentes a la primera, incluso a veces hasta la segunda opción, que nos tenemos que irnos a una combinación donde también está un ácido clavulánico que a su vez tiene este anillo betalactámico. Mi intención en este punto es que vayamos familiarizándonos con esos nombres. Penicilina, cefalosporina, segunda opción, y también ácido clavulánico. Ahora, los antibióticos betalactámicos, las clases mayores es otra clasificación, pueden ser las penicilinas y cefalosporinas. Y en las clases menores tenemos todos los demás. Carbapenémicos, monobactámicos, oxafeménicos, clavámicos, que básicamente son estos que habíamos visto anteriormente. Ok, entonces, solamente es importante ya ir identificando en nuestras notas, en nuestros apuntes, en nuestros repasos, dónde vamos a ir clasificando para después ya entrar de lleno a las familias y las opciones clínicas, dosificación. Y hoy vamos a hacer en esta sesión vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver algunas dosificaciones y algunos ejemplos. Ahora, ¿qué tiene de especial este anillo betalactámico? Bueno, los antibióticos betalactámicos, ¿cómo? Repasemos nuevamente, ya van varias veces que lo repito. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactamas, entre otros que también vimos. Estos son inhibidores de la síntesis de la pared celular. Ahora, hay otros como son, quiero mencionar porque también es muy utilizado, la vancomicina. Es un antibiótico inhibidor, pero de otra reacción dentro de la pared celular de la bacteria, como es la transglucosidación. La vancomicina, que generalmente es vía intramuscular, pero es muy fuerte y es lo que hace. Y entonces, aquí quiero recalcar lo siguiente. Los antibióticos betalactámicos son inhibidores de la síntesis de la pared celular bacteriana. Muy bien, tomamos en cuenta. Habíamos hablado en una sesión anterior acerca de la resistencia bacteriana, que la resistencia bacteriana se da por diferentes situaciones y la resistencia bacteriana también se puede dar por una prescripción equivocada de fármacos, un abuso
de los mismos, de los antibióticos. Y la nota dice lo siguiente, que el 80% de los antibióticos preventivos son innecesarios. Esto es un estudio publicado en otra revista importante. Dice aquí, se están prescribiendo los odontólogos antibióticos de más. Ni de más ni de menos, tiene que ser exacto y lo que mi paciente necesita. Tomando esto en cuenta que hemos abusado, no solamente los pacientes en su ignorancia, sino también el odontólogo en su afán de querer combatir la infección de una manera no reflexiva, no profesional, vamos a tratar nosotros de ser lo más exactos. Pero para empezar a hablar de dosificaciones, primero vamos a identificar qué es lo que hacen los antibióticos dentro de la vida, dentro del cuerpo de mi paciente. En el mecanismo de acción, estamos hablando de los beta-lactámicos, están indicados para la profilaxis y el tratamiento de infecciones causados por ciertos microorganismos. Específicamente, los betalactámicos, su objetivo serán las bacterias gram positivas, ¿sí? Y ahora, en el desarrollo de los antibióticos de espectro ampliado, también se han hecho modificaciones sintéticas que también le peguen o maten o afecten a los gram negativos como una ampliación. Pero básicamente es importante que sepamos que el antibiótico tiene como su finalidad o su objetivo importante las bacterias gram positivas. Las gram negativas cuando hay sintetización de otros alcances y también puede llegar a las mismas. Entonces, ¿cómo lo podemos considerar? Aquí podemos tener varias maneras de pensar el mecanismo. Algunos dicen es bactericida, otros bacteriostático, pero entendamos lo siguiente. Inhiben la síntesis de proteínas de la pared celular al inhibir una enzima que se llama transpeptidasa. Entonces, inhiben la síntesis de un péptido glicano indispensable en la formación de la pared bacteriana. Y yo se los había dicho, es como si tienes un globo y tú pinchas el globo lleno de agua y lo que se hace es que se derrama el contenido y se deshace. Básicamente, un betalactámico eso es lo que hace. Va a pinchar la pared, la coraza de la bacteria y lo que se hace es que hay un efecto en estas enzimas específicas que hace que se derrame el contenido y se muera, por lo tanto, la bacteria. Entonces, vamos a otra clasificación. Por su espectro de acción, los de amplio espectro, obviamente, las gram negativas más las gram positivas más las gram negativas. Entre ellos está el cloranfenicol, tetraciclinas y estas penicilinas de alto espectro. El espectro intermedio, gram positivas, como penicilinas y macrólidos, y de corto espectro a cocos gram positivos y bacilos gram negativos, como las polimixinas. Es importante para mí que se aprendan esto. ¿Dónde vamos clasificando el cloranfenicol, que lo tenemos que prescribir en algún momento de nuestra vida profesional? Tetraciclinas y las penicilinas y los macrólidos, para que vean dónde van cayendo todas estas espectros de acción de las bacterias. Entonces, podríamos decir, ¿son bactericidas, bacteriostáticos o bacteriolíticos? Bueno, aquí otro autor dice que son bacteriolíticos, pero si ustedes recuerdan la gráfica donde les puse los tres escenarios, tanto los bactericidas como los bacteriolíticos hacen que se disminuya la colonia o las colonias de pues de estos antimicrobianos, estos microbios. Y por lo tanto, estos antimicrobianos se pueden comportar en esos dos escenarios. Entonces, lo que hace este tipo de antibióticos es que a la barrera de peptidoglicanos es importante para la integridad estructural de la pared celular, especialmente
para los microorganismos gram positivos. Y aquí está la estructura, y entonces aquí está la inhibición, hace un corte, y lo que hace, como en cualquier punto de físico, cuando se hace un corte hay una debilitación, y esa debilitación, pues hay un derrame de todos los contenidos interiores de las bacterias. Hablemos ahora de algunas familias dentro de los betalactámicos. Vamos a hablar de las naturales, como son las penicilinas, benzilpenicilina o penicilina G, la fenosimetilpenicilina o penicilina V, las penicilinas parenterales, es decir, las que se dan por vía intramuscular o puede ser también por vía intravenosa. Entre ellas, en la intramuscular está la penicilina G procaínica, la penicilina G benzatínica. Ahora, vía intravenosa también es importante saberlo. Nosotros no lo vamos a administrar, obviamente, en consultorio, pero ya que estamos tratando de empaparnos del tema de las penicilinas, es importante en qué formatos está y cómo lo podemos entender, en qué escenarios se dan. La penicilina G sódica y penicilina G potásica se dan intravenosa. Esto para mí es muy importante, porque el día de mañana a usted le llega un paciente con algunos datos. Oiga, paciente, ¿qué tomó? ¿Qué le prescribieron? ¿Tuvo infección? Y empezamos a leer, bueno, se le dio penicilina G sódica y más de uno descuidado no vaya a pensar que ese paciente se le dio vía oral o en otro formato, cuando ya sabemos que generalmente se da en estos formatos. ¿Cuáles se dan vía venosa? ¿Cuáles se dan vía intramuscular? Eso es lo que voy a preguntar. Ahora, ¿para qué se da? ¿Tiene que ver con nuestra área? Sí. Derivan del espectro antibacteriano y se utilizan en infecciones diversas, desde respiratorias, urinarias, ginecológicas, intestinales, del sistema nervioso o de transmisión sexual. Y aquí está nuestro campo, dentarias. Entonces, cutáneas, óseas, articulares, tejidos blandos. Las penicilinas como profiláctico también se dan, como ya lo hemos mencionado, en infecciones estreptocócicas, fiebre reumática o una cirugía cardíaca. Pero aquí está nuestra área y entonces estamos en un mundo de posibilidades para infecciones en las cuales las penicilinas siguen siendo nuestra primera opción. Para mí es importante que ustedes vean las diferentes penicilinas, la cristalina, cuando su velocidad de absorción es rápida. ¿Y rápida qué significa? Bueno, porque aquí se da vía intravenosa y entonces en 15 a 30 minutos ya el paciente tiene cierta acción y le dura de 4 a 6 horas. La benzatínica, velocidad de absorción lenta, vida media 30 minutos, duración de la acción de 21 a 28 minutos, dosis única o cada 21 días una benzatínica. Y la procaínica es una velocidad de absorción semilenta, vida media de 1 a 4 horas, duración de la acción de 12 a 24. No eran minutos, eran horas, y aquí estamos hablando de horas, y aquí estamos hablando de frecuencia de uso, 12 a cada 21 horas. Aunque son penicilinas que tienen ya que ver con una persona externa a mi paciente que lo vaya a administrar, ya sea por vía intramuscular, hablemos de las intramusculares que son más comunes, es importante que el odontólogo, aunque muchas veces no nos va a tocar poner ese tipo de penicilinas, pero sí vamos a dejar muy claro los escenarios donde el paciente va a tener que recibir estas indicaciones. Paciente, en estas condiciones le estoy recetando esto porque es lo mejor, porque a lo mejor necesita una dosis única, porque está la infección sumamente diseminada
y de esa manera yo siento que va a controlar. En alguna ocasión a mí me tocó una paciente que venía supurando por el ojo, estaba completamente desfigurada y se le prescribió, llegó un viernes a consultorio, se le prescribió una dosis de esta penicilina benzatínica para que el cirujano maxilofacial ya el lunes ya le estaba haciendo la cirugía de la pieza que estaba en complicación y que le tenía completamente diseminada la infección. Entonces, aunque nosotros no seamos los operadores directos de esa penicilina, es importante que sepamos en qué condiciones se dan la dosificación. Imagínense ustedes un escenario donde van a estar solos en un centro de salud y entonces vienen casos clínicos complicados, complejos, y tendremos que echar mano de este cuadrito de penicilinas, hacer nuestra prescripción con seguridad, con una buena historia clínica. Así que no tengamos miedo en la prescripción, porque a veces la prescripción oral es muy tardada y los cuadros que vienen hacia nosotros son muy complicados, y a lo mejor con una o dos dosis de una intramuscular es lo mejor para ese paciente que recetarle 7 a 9 días, a 10 días, vía oral, cuando el paciente está con riesgo de que se complique su cuadro. Entonces, sin embargo, como todo, hay reacciones adversas. Las inmediatas lo podemos ver desde el minuto 2 hasta el minuto 30. Puede ser un edema, una broncoconstricción, disnea, hipotensión, se baja la presión, shock anafiláctico. O las retardadas, es decir, más de 72 horas, de una dermatitis, escalofríos, fiebre, edema, artralgia, postración, glomerulonefritis, o aceleradas, de 1 a 72 horas, una exposición urticaria, un eritema multiforme, exantema macular, sin manchitas, vasculitis alérgica o trombocitopenia. Son las reacciones adversas posibles. Ojalá que todos los pacientes tuvieran muy claro a qué son alérgicos, pero muchas veces, tal vez, el primer antibiótico de ese paciente lo vas a prescribir tú y debes de saber esas reacciones adversas. Y aunque los betalactámicos, empezando con las penicilinas, van a ser mi primera opción, siempre es importante que tengamos en cuenta cuáles son las posibles complicaciones que puede tener mi paciente. Otras reacciones adversas pueden ser dolor en el sitio de la inyección, en el caso de las intravenosas, como una tromboflebitis, o intratecal. En la benzatínica se da mucho eso, que significa que se llena como una ámpula entre el área de la piel o el músculo y se hace una bolita de líquido. Encefalopatía, estamos hablando ya de palabras mayores, confusión, alucinaciones, angustia, palpitación, cianosis. La procaínica te puede dar alucinaciones, angustia, palpitación, hipotensión, nefritis intersticial y insuficiencia cardíaca, las cristalinas, y por lo tanto alteraciones del sistema nervioso. Todas estas reacciones adversas nadie las quiere tener, las queremos olvidar, pero debemos de repasarlo porque puede pasar en nuestros pacientes. Ahora, hablemos ya de una penicilina en particular, la benzatínica. ¿A qué se le da? Esta es vía intramuscular. Como les dije, lo primero es las intramusculares y porque hay que saber las dosificaciones posibles. Bueno, si van a ver en adultos 1.2 millones de unidades intramuscular, generalmente allí vamos a empezar a ver formatos entre marcas comerciales y las posibilidades de dosificación. Pero aquí le estoy dando las dosificaciones netas, es decir, una inyección tiene 1.2 millones de unidades y ese es generalmente en ciertas dosificaciones únicas, son
infecciones estreptocócicas de vías aéreas superiores. A veces está muy complicado en los cuadros y vas con benzatínica en una dosis o en 2 días, como a mi paciente, que se le recetó un viernes, sábado, el domingo y ya para el lunes ya estaba lista para su cirugía. ¿Ok? Entonces, se da estas vías. Es importante para mí que lo vayamos manejando de esta manera. Ahora, esta era la benzatínica. La procaínica se da en indicaciones con neumonías, profilaxis en heridas o fracturas expuestas, o enfermedades pues como la gonorrea. Y las contraindicaciones es, obviamente, si es alérgico a la penicilina, pues no le vas a poner una penicilina procaínica o cefalosporina. Las precauciones, pues con pacientes con insuficiencia renal. De hecho, todos los pacientes que presenten una insuficiencia renal tendrán complicaciones con este grupo de beta-lactámicos porque se excretan, su mecanismo de acción generalmente es por vía renal. O menores de 1 año, pues no, en este caso no los vamos a prescribir con una penicilina procaínica. Las precauciones pacientes con los efectos adversos, dolor e inflamación en el sitio de inyección, a veces pueden dar problemas de coagulación. Entonces, las presentaciones de la procaínica, una ampolla tiene 4 gramos o 4 millones de unidades, o 1 gramo es 1 millón u 800,000 unidades. Entonces, un adulto le podemos dar de hasta 2.4 gramos por día, de 0.6 a 2.4. Los niños, como ustedes lo van a ver en odontopediatría, en los niños se hacen tablas de cuánto mide, cuánto pesa, cuál es la edad, para hacer una tabulación mucho más exacta para los antibióticos. Entonces, aquí les presento cómo pueden tener la diferencia, pero estamos hablando de una diferencia que yo se las quiero mencionar aquí, de 50,000 unidades por kilogramo, por sobrepeso, por el día. Entonces, es toda una tabla matemática para llegar a la dosificación correcta con los pequeños. Entonces, los espectros de actividad, ¿hacia dónde van dirigidos las penicilinas? Otra vez, vamos a hablar nuevamente general. Bueno, los cocos gram positivos son estreptococos, neumococos, gonococos, meningococos, anthrax, corynebacterium y clostridium. Y las gram negativas, cuando la penicilina está ampliada sintéticamente para ser de amplio espectro, pues tenemos la de gonorrea, la de meningitis, muy poca distribución en el líquido cefalorraquídeo. Es decir, la parte de gram negativa generalmente ya es un segundo plano. Nuestro objetivo principal serán estas que tenemos aquí, gram positivas. Ahora, otra más. Ya vimos benzatínicas, procaínicas y ahora cristalinas, que entre ellas están la penicilina G sódica y potásica. La acción es corta. La G sódica, soluble en agua, soluciones salinas, destroza isotónica, y tiene 1 millón de unidades. Bueno, son precauciones a una persona que está en el embarazo, no se le da, o lactancia, porque el efecto en el bebé es desconocido y también porque se excreta por leche materna. Los efectos adversos son desmayos súbitos, dolores articulares, respiración irregular, fiebre y dolor abdominal. Vamos a otra. Fenoximetilpenicilina. Se administra cuando no se requiere alcanzar concentraciones elevadas en los tejidos. Tiene muy buena absorción, es muy específica, y esto es cuando hay una infección por estreptococos piógenes, por una profilaxis de fiebre reumática,
Fíjense, esto es importante porque ya vamos localizando dentro de nuestra área. Cuando hay una gingivitis moderada o severa, se puede prescribir con metronidazol, es decir, ya vamos haciendo equipos, esta penicilina o penicilina V, también llamada, con metronidazol, mayor estabilidad en medio ácido estomacal, absorción gastrointestinal, concentraciones plasmáticas de 2 a 5 veces mayores que las de la penicilina G, y es por su excreción por vía renal. Está contraindicada con pacientes con hipersensibilidad a penicilina o cefalosporinas. ¿Cuáles son los efectos adversos? Empezamos a repetir patrones: náusea, vómito, malestar epigástrico, diarrea, lengua negra vellosa. Y pues la dosificación aquí está en miligramos, en 250, 500 miligramos o 400,000, 800,000 unidades cada 6 a 8 horas. ¿Cuál es lo máximo? 7.2 gramos al día. Y los niños, bueno, tenemos 125 a 250 miligramos cada 8 horas por 10 días. Para mí es muy importante que empecemos a aprender dosificaciones. Cada cuánto se da y cuánto es la dosificación máxima. Obviamente cada casa farmacéutica o cada familia me da diferentes posibilidades. En esta primera parte, cuando ya estamos viendo familias farmacéuticas, es importante anotarlas, aprenderlas, que estén en mi cabeza cuál es la dosificación de cada una de estas familias por sus y sus posibilidades. No las interacciones. A veces una familia de antibióticos puede tener contraindicaciones, otras interacciones negativas, como en este caso con el cloranfenicol, los beta-lactámicos con eritromicina, aminoglucósidos, tetraciclina, neomicina, beta-lactámicos, porque se reduce su efectividad. La penicilina es importante, nuevamente lo dije creo que en la primera sesión, que la penicilina reduce los efectos de anticonceptivos orales y la toxicidad aumenta al combinarse con beta bloqueantes. Potencia el efecto de los anticoagulantes y no se recomienda tomar refrescos como sodas carbonatados o ciertos jugos naturales. El ácido destruye la droga. No sé si lo sabían, pero es importante que se lo digamos a nuestros pacientes. Si yo te voy a prescribir un antibiótico vía oral, reduce los refrescos o elimínalos de preferencia. ¿Por qué? Porque el refresco que tiene dos ácidos, eh, además del ácido estomacal, lo que hace es que diluye mucho el efecto y entonces a lo mejor está muy bien indicado tu antibiótico, muy bien seleccionado, la dosis correcta por la frecuencia correcta, pero no tomamos en cuenta este factor de los refrescos carbonatados o ciertos jugos naturales. Las penicilinas orales, como una prescripción, es importante señalarlo, que deben ser ingeridas en ayunas o 2 horas después de comer. ¿Sí? Es el mejor escenario para que puedan ser absorbidas vía oral. Ahora, las características, regresemos a las parenterales. Las penicilinas parenterales, es decir, las que se ponen vía intramuscular, son inactivadas por las bacterias productoras de beta-lactamasa o Staphylococcus aureus y por el jugo ácido del estómago. Parcialmente se metaboliza por hígado y la distribución es muy buena distribución, por eso son nuestra primera elección. Se distribuyen líquidos y tejidos orgánicos. Ahora, cuando hay concentraciones altas de antibióticos, se encuentran en riñones con cantidades menores en hígado, bilis, piel, intestino, linfa, semen, líquido sinovial y deficiente penetración en el líquido cefalorraquídeo. Pasan a placenta y leche materna. Entonces, una penicilina parenteral lo que hace
su concentración máxima en sangre se alcanza entre la primera media hora a la hora, de 30 a 60 minutos, ¿ok? Y esto hace, por lo tanto, la anuria incrementa la vida media de 0.5 a 10 horas. Y obviamente la eliminación será por vía renal y la excreción por riñón y en pequeñas cantidades por bilis. Esto es importante para hacer las siguientes recomendaciones. Bueno, a veces hay mis betalactámicos, como las penicilinas, puede haber una sensibilidad cruzada con cefalosporinas en aproximadamente el 5%. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando yo o mi paciente está tomando una serie de medicamentos, es importante nosotros seleccionar y ver cuáles va a haber una competencia entre ambos medicamentos, porque puede ser dirigido para dos situaciones diferentes. Ustedes se van a encontrar a veces que el paciente tiene un medicamento para toda su vida y entonces yo le voy a anexar uno más. Y la pregunta es, ¿qué efecto va a tener entre el medicamento que ya tiene en el sistema más el que yo le voy a administrar? Y en este caso puede ser que las cefalosporinas más una penicilina tenga una sensibilidad cruzada, es decir, que se inhiba en un 5% o que haga un efecto no deseado en un 5% de los casos. En tratamientos prolongados y de dosis elevadas, controlar la función renal, hepática, hematopoyética, particularmente en niños. Además, uno debe estar súper atento a que este paciente que no me hizo una referencia que era alérgico a una penicilina, bueno, que vaya a tener ese efecto. Entonces, debo estar muy pendiente en los efectos adversos que pueden ser desde lesiones en piel, ahorita lo señalaremos, mareos, palpitaciones y obviamente cuando se presentan esos síntomas, dejarlo de administrar. ¿Por qué? Porque hay reacciones anafilácticas graves que requieren incluso hasta primeros auxilios porque el paciente se choca y se necesita adrenalina, oxígeno, corticoides, respiración asistida, etcétera. Si con administración oral no se observa respuesta positiva en 24 a 48 horas, piense en la posibilidad de emplear una penicilina parenteral, o sea, vía intramuscular. Si no hay un efecto deseado, por lo tanto debemos estar monitoreando constantemente nuestro paciente. Ahora, alérgicos a la penicilina, miren estos datos que nos da este blog. Dice, el 5% de la población es susceptible de padecer algún tipo de reacción alérgica asociada al consumo de penicilinas. Si presente en medicamentos antibióticos, no presente en otros medicamentos antigripales inhibidores. Las penicilinas como estas, váyanse familiarizando con sus nombres. Amoxicilina más ácido clavulánico, cloxacilina, etcétera. Y las cefalosporinas, entre un 8 a 10% de alérgicos a penicilinas también lo son a cefalosporinas. Hay muchos estudios al respecto, pero siempre se piensa, primera opción, ¿es alérgico a la penicilina? Y te dice sí. Entonces, mi opción B será cefalosporinas y pudiera ser que incluso en ese caso también presente una reacción alérgica. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene el mismo anillo betalactámico. Después vamos a ir a una tercera opción más adelante cuando ya veamos familias específicas. Ahora, dentro de nuestros efectos adversos, ¿qué es lo que nos puede pasar? Pues desde un choque anafiláctico, es decir, pérdida de conocimiento, urticaria, hinchazón de la lengua, incapacidad para tragar, rápida hinchazón de los tejidos de la garganta, que es sumamente peligroso porque pueden colapsar la respiración. Entonces, lo que tenemos aquí, el tratamiento del paciente potencialmente alérgico, bueno, si son alérgicos, se les da adrenalina, se les recomienda en personas alérgicas a la penicilina que necesitan este medicamento, pues siempre tratarlo con un médico general, que estemos de la mano para hacer un plan de tratamiento lo mejor posible y más seguro para nuestro paciente.
Y bueno, aquí tenemos hasta los primeros auxilios básicos de estas familias. Las cefalosporinas, con todas sus primera, segunda y tercera generación, solamente los muestro para que vean cuál de una familia de antibióticos, todas las posibilidades que hay, incluso hay parenteral, todas estas de arriba, y oral, que cefalexina es de las más conocidas, serán siempre opción número 2 después de las penicilinas como una vía de tratar a nuestros pacientes. Ahora, solamente para ir concluyendo, las próximas sesiones ya hablaremos de nuestras familias de antibióticos específicas con algunos casos en donde podemos aplicarlas. Como resumen, ¿cuáles son las características de mi antibiótico ideal? Bueno, que yo sepa qué bacteria es la que está atacando a mi paciente, por la zona, por la patología, por mi historia clínica. El antibiótico ideal se comporta como un bactericida o bacteriolítico. Permanece activo el tiempo suficiente para ser efectivo. No lo quiero ahí para siempre en el paciente, porque si no sería tóxico, pero sí lo suficiente para que me baje la colonia bacteriana que quiero atacar. No inducir resistencia bacteriana. Por eso las penicilinas, aunque son muy buenas y el paciente o generaciones de pacientes han abusado tanto de ellas, que ya estamos encontrando la resistencia bacteriana de la cual vimos los diferentes escenarios por los cuales se produce. No afecta la microflora del huésped, ese es el antibiótico ideal. No induce alergias. Entonces, el mecanismo de acción, ya vimos como un repaso, la síntesis de la pared celular bacteriana serán betalactámicos, bacitracina, vancomicina y algunos antimicóticos imidazoles. Teniendo esto en cuenta, tenemos ya lo suficiente panorama para ir entrando en medicamentos específicos. Así que es importante que sepamos la responsabilidad que tenemos de hacer las buenas selecciones, de saber que existen no solamente la vía oral, que va a ser la más recurrida por nosotros, pero que habrá otros casos sumamente graves donde tenemos que tomar en cuenta la vía intramuscular o intravenosa en su debido momento para poder abordar una infección de una manera adecuada. Así que esperemos que esto haya quedado claro. La amplia gama de posibilidades y de instrumentos antimicrobianos, como lo son estas familias de penicilinas o antibióticos betalactámicos, hacia dónde van dirigidas, cómo se comportan y sobre todo en qué casos pueden ser aplicados y los efectos adversos que puedo tener. Muy bien, esto es la base para las siguientes familias de betalactámicos que vamos a ver en las siguientes clases.